Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Es un placer saludar a mis amigos y hermanos en Cristo en esta ocasión. Vamos a pedir la presencia de Dios. Nuestro Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, y al hacerlo queremos hacerlo con la presencia de Jesús en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una de las expresiones que hemos venido escuchando ya por tanto tiempo, desde el inicio de la pandemia, es que, queramos aceptarlo o no, la vida ha cambiado para todos. La vida ya no es igual. Y es así. Para el mundo la vida ya no es igual. Le comentaba a mi esposa que la gente que ha estado acostumbrada por años de vivir en fiestas deben sentirse miserables, porque ahora por tanto tiempo pues estuvieron casi en un arresto domiciliario, como encarcelados en sus propias casas. Y no solamente encarcelados, sino con el terrible temor y la amenaza de lo que representa más que posible una probable enfermedad y con un potencial de muerte. Esto es horrible para prácticamente todos, y el mundo se ha sentido desesperado. Aquellos que han vivido únicamente para satisfacer el yo y el ego, de pronto se encontraron obligados a negarse a ellos mismos, no por amor, como lo pidió Jesús, sino por pavor y por obligación, porque la vida se ha hecho imposible para tantos. Nadie estaba preparado para esta crisis, ni para la que se vive hoy en Ucrania, que en cualquier momento nos puede rebotar acá. Nuestro mundo moderno de repente se encontró, y en cierta medida aún se encuentra, con lo que ha sido el compañero de viaje de la historia humana: el temor, el pavor, el terror de tener una muerte inevitable e inescrutable, es decir, una muerte que no se puede saber ni averiguar. Cuando salió la vacuna, pues eso significó un respiro, hasta que muchos de los vacunados empezaron a contagiarse también, y en muchos casos hasta más rápido que los no vacunados. Los brotes de nuevos virus, esas famosas variantes de las cuales se conoce poco o nada, solo empezaron a empeorar la situación. Por lo tanto, los científicos han estado con un gran temor, aprendiendo en el camino. El mundo no estaba listo, ni psicológicamente, ni culturalmente, y menos espiritualmente, para lidiar con la agitación y el trastorno emotivo que producen estos problemas. Vemos a diario cumplirse las palabras de Jesús en Lucas 21:26, que dice: secándose los hombres a causa del temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. La pregunta es, ¿cómo hemos de vivir nosotros y comportarnos en tiempos como los que estamos viviendo? Tiempos de pestilencias, de pandemias, de guerras y rumores de guerras, como lo que está pasando en Ucrania. Para empezar, y antes de ahondar sobre cómo el temor quiere invadirnos, digamos que la respuesta cristiana empieza con las enseñanzas de Jesús, enseñanzas tales como la regla de oro, ahí en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La realidad es que, para ponerlo de manera clara y directa, diríamos que la ética cristiana en tiempos complicados y difíciles es pues considerar que nuestra vida es menos importante que la de nuestro prójimo. Desde que empezó la pandemia, me ha tocado ver a personas que han puesto despensas en la calle, ofreciendo a quien necesite arroz, frijoles y víveres, provisiones y suministros. Qué corazón más grande el de algunas personas. Por el otro lado, también me ha tocado ver videos de personas en los mercados, mujeres agarrándose del chongo, como decimos, y dándose con todo, peleando por un rollo de papel higiénico. Por ahí vi un carro nuevo, que le habían roto los cristales para llevarse un papel de baño que estaba dentro del carro. Incluso alguien me texteó para advertirme que no abría la puerta de mi casa porque andaban ladrones queriendo aprovecharse, buscando entrar a las casas, dizque para desinfectar, cuando la verdad es que era para entrar a robar. Hemos visto escenas de ancianitas que llegan al mercado para encontrar el mercado vacío, porque ya todo se lo llevaron los demás. Claro está, afortunadamente las cosas han cambiado bastante, en gran medida, en los últimos meses. Pero el principio que guía a las personas a reaccionar ante las crisis y cómo la gente responde ante las crisis, eso está latente siempre. Cuando llega el tiempo de crisis, pareciera que nadie piensa en nadie, solamente en la persona misma. O sea que hemos estado viviendo tiempos en que el yo y el ego se visten de gala, mostrando su peor cara y expresión. En nuestra iglesia nosotros buscamos estar atentos, de modo que nadie esté pasando ninguna necesidad. Si alguien está pasando necesidad, pues queremos saberlo para actuar de inmediato. Ahora bien, desde un punto de vista bíblico y profético, hemos de saber que todo lo que está pasando en este mundo, o lo que pasa en este mundo con efectos generales, son todas cosas que pasan para la salvación y por la salvación de la iglesia. Esto es así. Tenemos razones para pensar que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, dice el Espíritu de Profecía, es el único objeto en la tierra al cual Dios concede su suprema consideración. O sea que no hay otro objeto en todo el mundo. No hay país en el planeta. No hay un monumento que sea tan llamativo, ni una maravilla del mundo que le interese a Dios tanto como su iglesia. Jesús murió por la iglesia. Por lo tanto, todo lo que pasa en el planeta, que lleva la atención mundial, sepan ustedes que Dios está actuando con su iglesia en mente, para prepararla, para purificarla, para llenarla de su Espíritu Santo, para que pueda terminar su misión y que Jesús pueda volver.
¿Es usted parte de la iglesia o solamente asiste a ella? No es lo mismo. No es lo mismo. Recuerden ustedes que Judas era un discípulo, pero realmente no lo era. Así que corresponde la pregunta: ¿es usted parte de la iglesia o solo asiste a ella? Yo recuerdo haber estudiado lo que siempre pasó, que en los periodos de plagas en el Imperio Romano fue cuando los cristianos surgieron y saltaron a la prominencia. Por ejemplo, la peste antonina del segundo siglo después de Cristo, que mató una cuarta parte del Imperio Romano y que terminó con el 10% de la población mundial. ¿Saben ustedes para qué sirvió? Sirvió para extender el cristianismo. La forma en que los cristianos se comportaron cuidando enfermos y ayudando a necesitados levantó el nombre de Cristo y de su iglesia de una manera como nada más lo hubiera podido hacer. O sea que la iglesia sirvió de modelo ante el mundo entero, así como lo están haciendo hoy por todo el mundo. La semana pasada me tocó ver en las noticias sobre lo que está pasando en Ucrania y me dio tanto gusto poder ver que estaba ADRA, o sea, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, estaban ahí ayudando en la desgracia que ha traído la guerra en Ucrania. ADRA es la rama humanitaria mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, establecida con el propósito específico de desarrollar económica y socialmente comunidades desfavorecidas y ayudar a paliar y mitigar los efectos de los desastres. En el caso de la iglesia primitiva, la iglesia mostraba que la plaga no era el capricho de un Dios egoísta, sino que se trataba de la muestra de lo que era el producto de una naturaleza rota por el pecado, pero que nada escapaba del control de Dios, de un Dios amante y soberano. Y esa fue la manera en que el evangelio se expandió. Y luego hay una peor plaga, la plaga cipriana o de Cipriano, que fue el nombre que se le dio a una pandemia que afligió al Imperio Romano desde el año 249 hasta el 262. Esta epidemia causó escasez de mano de obra para la producción de comida y debilitó grandemente el ejército romano durante la crisis del siglo III. Su nombre moderno conmemora a Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo escritor cristiano que fue testigo y que describió la plaga. Se especula sobre que en concreto fue la gente de la plaga debido a la escasez, a lo escaso de las fuentes, pues, de los alimentos y de los beneficios que pudiese recibir la sociedad en una crisis tan grande. Pero entre los sospechosos se encuentra la viruela, pandemia de gripe y fiebre hemorrágica viral, filovirus, como el virus del ébola. Pero ¿saben qué? Esa plaga cipriana fue la que causó el crecimiento explosivo del cristianismo. De nuevo, ahí los cristianos se dieron a conocer por el trato que tuvieron para con los necesitados y los desprotegidos. Lo que sí se observó de manera muy clara es que las muertes en las comunidades cristianas eran como la mitad del resto de la población. Y esto causó una conmoción tan profunda que un siglo después, cuando el emperador pagano Julián estuvo al frente, él mismo habló del testimonio de los cristianos. En el año 1527, Martín Lutero dio un tremendo testimonio cristiano de cómo las plagas no nos eximen ni nos libran de nuestros deberes como cristianos. No, las transforma en nuestras cruces. Cruces que tenemos que cargar. Me suena como el texto, las palabras de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Yo reconozco, por supuesto, que el mundo no ve las cosas así.
El mundo hoy se ha venido agarrando a los golpes por un rollo de papel de baño. El mundo se lleva todo lo que está en el mercado sin importar si los demás pudieron alcanzar algo. Ahora, hay otro elemento importante que debemos considerar, y es que en cierta medida, sin buscarlo, pone un balance en todo esto. Es verdad que somos llamados al servicio, pero tanto como se pueda tenemos que cuidarnos de no afectarnos nosotros en el proceso. Y aunque, gracias a Dios, todo en buena medida se ha normalizado, es un momento cuando se tiene que recomendar igual el distanciamiento social. Se sigue enfatizando en tantos lugares el uso de las mascarillas, hasta el cuidado de darse las manos. Y pues algunos no saben por qué deben ser tan cuidadosos. Bueno, pues hay que recordar, para empezar, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es un don de Dios también, que el cuerpo nos lo ha prestado nuestro Dios y como tal debemos de protegerlo. Martín Lutero, en su ensayo sobre el tema "No debemos tentar a Dios", expresa de manera muy puntual una posición muy correcta. Y en el catecismo que Lutero escribió a los cristianos, ahí él habla del mandamiento "no matarás". Y en ese escrito, Lutero elabora sobre el temor que no debe ser parte de los cristianos cuando están expresando el servicio que deben dar a los demás. Pero dice que nunca debemos poner en peligro la vida de nadie, y menos por descuido o imprudencia. En su escrito, Lutero enseñaba sobre la importancia de obedecer a las autoridades, respetar las leyes de cuarentena, fumigar las casas y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Escuchen algo. Aquí hay algo importantísimo que pone de manifiesto nuestro ego, nuestro yo. La razón por la cual nos debemos de cuidar siempre en situaciones como las que hemos venido viviendo no es para preservar nuestras vidas, sino la vida de los demás, porque la vida es sagrada y se respeta. De modo que en estos días uno se viene a averiguar cuál es nuestra motivación. La motivación para buscar higiene y saneamiento no es salvar nuestro pellejo, sino el de los demás. Si a usted no le importa cuidarse, pues ese es problema de cada quien, ¿no? Pero hay que respetar la vida de los demás. De modo que no es el yo, ni mi ego, sino mi ética en el servicio a los demás, lo que debe determinar cuán correctamente voy a actuar. Si queremos ayudar al afligido y al atribulado, hay que hacerlo, pero en primer lugar, se hace cuidando de no afectar o infectar a los que están bien. El hecho es que los primeros cristianos, los primitivos, crearon los primeros hospitales en Europa como lugares de higiene para cuidar las personas en tiempos de plagas y pestilencias. Pero ¿saben por qué los cristianos primitivos prestaron todo este servicio? Por el entendimiento que tenían de que cualquier negligencia que llevara a propagar más la enfermedad era quebrantar el mandamiento que dice "no matarás". ¡Wow! Vean ustedes cómo acá, sin querer queriendo, se descubre nuestra motivación y se desnuda nuestro ego y nuestro yo. Me recuerda las palabras de Jesús en favor de los cristianos de nuestros días, tanto de ellos con bondad calculada, esos que hacen todo como verdaderos interesados, mostrando que realmente lo único que les interesa son ellos mismos. Por eso dice en Mateo 25,
del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, escuchen esto, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, capten esto, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dice que entonces le dirá también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ustedes pudieron captar algo aquí? Acá se describe, yo diría, el colmo de la hipocresía. Porque si se dan cuenta, ningún grupo vio nada. Un grupo actuó por naturaleza y el otro no actuó porque le faltó la naturaleza correcta. Pero esto es llamativo, porque esto es bondad calculada. Unos no vieron nada, pero sirvieron por amor. Otros, como no vieron nada, no sirvieron. Si hubieran visto, hubieran hecho algo. O sea, bondad calculada. Se quisieron pasar de buenos porque eran malos. Dice el Espíritu de Profecía: el Señor ve y entiende y te empleará a pesar de tu debilidad si ofreces tu talento como don consagrado a su servicio, porque en el servicio activo desinteresado los débiles se vuelven fuertes y gozan de su precioso elogio. El gozo del Señor es su elemento de fuerza. Si eres fiel, la paz que sobrepuja todo entendimiento será tu recompensa en esta vida, y en la venidera entrarás en el gozo de tu Señor. Juez de los Testimonios 3, página 219. ¿Cómo yo leo esto de cómo Dios da paz a los fieles y como una recompensa en esta vida, y pienso cuánta gente hoy vive sin paz. La gente necesita paz en estos días y no la tienen. Por eso también dice: no es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 375. Ahora dice: la aprobación del maestro no se da por la grandeza de la obra realizada o porque se hayan logrado muchas cosas, sino por la fidelidad en las cosas aún pequeñas. No son los grandes resultados que obtenemos, sino los motivos que nos inducen a obrar lo que pesa ante Dios. Él premia la bondad y la fidelidad,
más que la magnitud del trabajo realizado. Ahora bien, consciente de que el problema de todos los males que nos acechan es un problema de temor, pavor, terror, quiero terminar recordándoles que el mandato que más se repite en la Biblia es el de no temáis. ¿Por qué creen? Por algo será. Dios quiere que tengamos presente en cada momento la importancia de no temer. Y eso quedó claro a los discípulos en Mateo 4, 35 al 41. Al anochecer de aquel mismo día, dice la palabra, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y después le dijo a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Y ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. ¿Sabía Jesús que la tormenta iba a venir? Claro que sí. Y se fue a dormir tranquilo. Nosotros cuando sabemos que una tormenta se nos viene o está por llegarnos, lo primero que perdemos es el sueño. Pero Jesús, sabiendo que la tormenta venía, fue a dormir tranquilamente. Mis amados, no temamos. Si analizamos, el temor lo que demuestra es fe en el diablo. El temor lo que demuestra es fe en el diablo. Y otro punto para recordar, para no temer, está en Juan 17, 26. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Dice el Espíritu de Profecía, por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Esta es una cita, una verdadera joya, porque está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su propio Hijo. Oh, wow. Ahí se cumple la oración de Jesús, para que el amor que me tienes esté en ellos. Si usted es cristiano de verdad, usted es amado de Dios, igual como Jesús es amado del Padre. Ahora esto hay que tomar tiempo para que esto se pueda digerir. Cuando uno piensa que Dios nos ama a nosotros igual como Él ama a su Hijo. Yo temo que tanto hemos agradecido a Dios por su amor, que a veces lo decimos y expresamos y hablamos del amor de Dios sin sentirlo. Pero esto es importante, repetir y sentir. Y en estos días más que nunca, porque el amor perfecto es, dice la Biblia, el que quita el temor.
En el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor perfecto no es el que nosotros sentimos por Dios, sino el que Él siente por nosotros. Cuando nosotros empezamos a comprender cuánto y cómo Dios nos ama, eso nos quita el temor. Les doy un ejemplo. En el matrimonio, pues, tal vez no hay sentir más desestabilizante que el sentir que uno no es amado por su pareja. Si usted no sabe, si usted no se siente amado por su pareja, pues usted no sabe con lo que él o ella le va a salir el día de mañana. Pero cuando usted se siente amado o amada, porque usted tiene base para saber que es amado, todo cambia. Y cuando usted sabe que Dios le ama a usted como Él ama a su propio Hijo, pues se va el temor. Porque usted sabe que todo lo que Dios permitirá que usted pase es algo que le permitiría a su propio Hijo pasar. Usted ha analizado esto. Pero esta es la realidad del Evangelio. Esto es lo que Dios quiere hacer, que cada uno de nosotros alcance a comprender que cuando uno es, como acabamos de ver, como Dios, por fe, podemos nosotros ser presentados ante Dios por los méritos de Cristo. Y como la obediencia de Jesús es puesta a cuenta nuestra. Cuando la justicia imputada de Cristo cubre nuestra vida, porque nosotros hemos podido confesar nuestros pecados y por fe entregarnos completamente y descansar en Él. Por fe en esa justicia. Entonces, la justicia de Cristo es aceptada en lugar de nuestra experiencia de fracaso. Y Dios nos perdona y nos justifica porque hemos confesado nuestros pecados y porque venimos a Él arrepentidos, y luego nos trata a nosotros pues como si fuéramos justos. Pero no para ahí, sino que nos ama. Y este es el pensamiento realmente poderoso del Espíritu de Profecía, que dice que nos ama como ama a su propio Hijo. Qué tremendo es eso. Esto hay
agarrarlo con las dos manos y analizarlo y digerirlo con calma, porque no se puede captar. Pero dense en cuenta ustedes hasta dónde va el amor de Dios, la realidad de su amor, que termina cuando uno tiene la experiencia de la justificación por la fe, porque hemos confesado nuestros pecados a Él, porque venimos a Él arrepentidos y aceptamos la justicia de Él por fe. Con esa justicia no solamente viene el perdón, la aceptación, sino que viene, y no solamente el estado de justificado a alguien que fue un horrible pecador, sino que termina Dios manifestando que Él nos ama igual que a su propio Hijo. Y cuando uno piensa en eso, uno entonces, ¡wow!, la vida cambia totalmente. Y uno tiene razón para cantar desde que amanece hasta que anochece. Y por eso está esa cita que dice que el cristiano adventista al séptimo día tiene razones para cantar desde que amanece hasta que anochece. Hay gente que no canta nunca, porque no tienen ese gozo de la salvación, no tienen esa paz, porque no han vivido la experiencia que Dios quiere para usted y para mí. La experiencia que Dios quiere que alcancemos todos, la justificación por la fe en Cristo. La experiencia que va a dar los frutos verdaderos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y cuando esto se da, el saber, el comprender que Dios nos ama como su propio Hijo, cambia todo. Y tenemos razón para vivir felices y en paz. ¿Y saben por qué? Porque nos damos cuenta que todo lo que Dios permite en nuestra vida es lo mejor para nosotros. Esa es la experiencia del cristiano. Miren cómo es la experiencia de Dios con nosotros. Nosotros, como sus hijos, aunque hijos de un Dios perfecto, vivimos en un mundo imperfecto. Y cuando algo perfecto se conecta con algo imperfecto, ahí hay como un tipo de choque. De modo que, dense en cuenta ustedes la experiencia de alguien perfecto que coloca a los imperfectos hijos de Él, pero a quienes Él ama como su propio Hijo. ¿Qué hace Dios? Bueno, Él se las ingenia, porque Él es perfecto y soberano y lo sabe todo, para que los golpes que usted pueda recibir en este mundo imperfecto, como Romanos 8:28 dice, Él termina haciendo que todo funcione y termine siendo para su bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se acuerdan cuando les dije, ustedes van a la iglesia o son la iglesia?
conforme a los que su propósito son llamados. O sea, los que de verdad son cristianos. Estos pueden caminar en este mundo imperfecto, hijos de un Dios perfecto. Pero el efecto que la imperfección de este mundo tan horrible nos puede hacer a nosotros, el efecto que pueda causarnos, dice Dios, no hay problema, porque yo me encargo de que todo lo que mis hijos, a quienes amo como mi propio hijo, todo lo que ellos experimenten, yo lo voy a transformar. Todo lo negativo, todo lo malo, todas las cosas, todo. Yo me encargo de que todo termine obrando para el bien. De modo que nos damos cuenta la tremenda bendición que vive todo aquel cristiano, el que es hijo de Dios, el que ha experimentado ser una nueva criatura. Porque cuando usted sabe que Dios le ama a usted, como Él ama a su propio hijo, usted no tiene que tener temor de nada. Nunca. Ni de nadie. Porque usted sabe que todo lo que Dios permite que usted pase en su trabajo, en la escuela, con su pareja, en el matrimonio, con su vecino, todo lo que usted pase, Dios lo ha permitido. Y así puede tener la seguridad que todo va a resultar para su bien, porque lo ama a usted como Él ama a su propio hijo. Y Él no permitiría nada a Jesucristo pasar que va a significar su desgracia. Él no va a permitirle nada a su hijo que sea para su mal. Y a usted Dios le ama igual que a Jesús. Dele toda su confianza al Señor Jesús. Porque como Dios ama a su hijo, así lo ama usted. Ya lo leímos. Y eso, el vivir esa experiencia, quita el temor a cualquier virus. Quita el temor de lo que pueda pasar en Ucrania. Porque usted llega a entender que el amor de Dios lo cubre a usted. Y que el amor de Dios lo cuida a usted como la niña de sus ojos. Dice 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué hermoso texto. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué teme la gente a la luz de un texto como este? ¿Por qué vivir en temor cuando Dios nos da la garantía que a nosotros nos va a guardar del mal? Sabiendo que cualquier mal, entre comillas, que nosotros experimentemos, Él lo termina haciendo que funcione para nuestro bien. Ese es el amor de nuestro Padre. Por supuesto que hay que vivir con responsabilidad. Por supuesto que hay que protegernos de todo virus. Digo, no podemos ser presuntuosos. Tenemos que actuar con responsabilidad.
Tenemos que cuidarnos y protegernos de los virus, de toda enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, y es muy importante esto, tomar en cuenta los importantísimos 8 remedios naturales que protegerán nuestro sistema inmunitario. Pero al fin de cuentas, después de que nosotros hacemos nuestra parte, lo que determina todo es la fidelidad de ese Dios que nos ama. Pero fiel es el Señor, leímos ya, que os afirmará y guardará del mal. Por eso es que Él merece que lo alabemos. Por eso es que Él merece que hablemos de Él. Por eso es que Él merece que prestemos un servicio cabal y completo. Como leímos ya, de que todo lo que hacemos a cualquiera, a uno de sus hermanos pequeñitos, lo hacemos al mismo Cristo. Alguien que significa tanto para nosotros merece nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro servicio. Merece que hablemos de Él donde quiera estemos. Donde quiera estemos, digamos, con una persona que nos tomó, digamos, más de 15 minutos. Pensemos que ese momento con esa persona es como una cita que Dios ha establecido para que nosotros hablemos de Cristo. Hoy no se habla tanto de Cristo. Hoy se habla del coronavirus y de las vertientes. Del Omicron, Delta, etc. Y dejamos de hablar del coronavirus no tanto para empezar a hablar de Ucrania y Rusia. Hablemos de Cristo. Sembremos confianza en Cristo. Y confiar en Cristo es confiar en su palabra. Hablar de Cristo es hablar de su palabra. Entregarse a Cristo es entregarse a su palabra. Amar a Cristo es amar su palabra. Empecemos a hablar de la palabra y a compartir la palabra. Porque no somos nosotros personas de temor. Porque Jesús vino a cambiarnos por completo, a hacer de nosotros nuevas criaturas. Jesús vino para que en nosotros, después de ser nuevas criaturas, para que en nosotros se den los frutos del Espíritu Santo. Mantengamos nuestra vista fija en Cristo. Porque Cristo quiere prepararnos para darnos no el coronavirus, sino la corona de justicia. Eso que el apóstol Pablo dijo que le tenía guardada a él, y no solamente a él, sino a todos los que amen su venida. Yo me siento muy feliz en esta primera oportunidad. Estamos empezando una serie muy importante. Preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. Vamos a encontrar cosas maravillosas en esta serie. Les animo a mantenerse cerca de este canal. Y cuando estemos aquí, vamos a captar muchas cosas que nos van a preparar para estar preparados para el rezo de Jesús. Y recuerden, por supuesto, que todos los sábados en la ciudad de Downey
Ahí en la pantalla tienen la dirección. Tenemos una iglesia muy pequeña pero muy grande en amor, en paz, en seguridad de lo que Jesús hace en el corazón de cada uno de los que se han entregado a Él y los que le han confiado plenamente. Vamos a orar. Nuestro Padre, qué gran salvación nos has ofrecido. Hoy queremos abrir nuestros corazones plenamente a tu presencia. El enemigo de las almas no quiere que esta experiencia de la justificación por la fe en Cristo se logre. No, Él no quiere que tú nos llegues a amar a nosotros como amas a tu propio Hijo. Al contrario, Él quiere separarnos de ti. Y por eso ofrece tantas formas y maneras de mantenernos separados de tu palabra. Y tú quieres que estemos preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. Porque las crisis no nos amedrentan. Porque las crisis realmente fortalecen nuestra fe. Porque las crisis lo que hacen es que nos llevan más a conocerte más y mejor. Y mientras más y mejor te conocemos, pues reconocemos más quién eres tú. Y conocerte a ti es amarte. Y amarte a ti, conocerte a ti es tener vida eterna. Porque es conocer a Jesucristo también, al que enviaste. Hoy queremos abrir nuestros corazones a su presencia para que tu plan y tu voluntad se lleven a cabo en nuestras vidas. Esto es lo que más ansiamos. Y te daremos la honra y la gloria hoy y siempre. En el precioso nombre de Jesús. Hasta la próxima. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.